Se me olvidó. Ay, está bien ahí. Vamos a comenzar el estudio del día de hoy y vamos a ponernos en manos de Dios. Vamos a venir delante de su presencia y ponernos en sus manos. Así que yo le pido, le invito más bien que donde usted esté, pues cierre sus ojos para que no nos distraigamos y vengamos en oración. Señor, te damos gracias, mi Dios, por este día que podemos venir delante de tu presencia, alabar y bendecir tu nombre mientras aprendemos más de tu palabra, de quién tú eres, de cómo podemos acrecentar y entender y hasta, Señor, vivir para poder vivir mejor nuestra fe. En esta hora damos gracias, Señor, por este estudio bíblico, por el tiempo que podemos tener. Y te pedimos que todas las personas que estamos aquí, quienes hayan de verlo después, podamos recibir de ti lo que necesitamos el día de hoy. Pedimos, Señor, que tú bendigas nuestras vidas, que nuestras mentes y corazones se abran el día de hoy para que algo nuevo suceda en nuestra vida a través de este estudio bíblico. Bendecimos quienes estamos aquí, quienes han de llegar después, ya sea en persona, a través de Zoom y aún, Señor, quienes hayan de ver este estudio bíblico después en la grabación. Damos honra y gloria a tu nombre. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos todas estas cosas. Y en su nombre decimos, amén. Pues vamos a empezar y antes hay algo que dice ahí en la computadora, déjeme le pongo, pero mientras yo le pongo aquí el clic, vaya buscando, nos quedamos la vez pasada en que íbamos a ver dentro del Salmo 139 qué cualidades podemos ver de Dios. Estaba limpiando Uciel ahorita y no quise meterme, así que voy a agarrar esta Biblia, no la mía. Pero vamos a buscar Salmo 139. Y si usted, ¿quién tuvo chance? ¿Tuvimos chance? Porque yo sé que ustedes son gente ocupada. ¿Tuvimos chance de poder checarlo y poder estudiarlo? Sí. Sí, algunos sí, unos no. Bueno, entonces, para irnos avanzando, porque tenemos como un montón de diapositivas y un montón de contenido. De quienes pudieron leer el Salmo 139, ¿qué características encuentran ahí de quién es Dios? ¿Qué características puede usted encontrar? Si no lo leyó, téngalo allá a la mano para que lo vaya escaneando y vaya viendo. ¿Qué características vio dentro del Salmo 139? Edwin. Dios es, según lo que leímos, es omnipresente y omnisciente. Dios es omnipresente y omnisciente. Está presente en todos lados y lo sabe todo. ¿Qué más dentro del Salmo? ¿Dónde encontró Edwin eso? ¿Dónde vio usted? ¿Dónde vio usted que en el Salmo 139 Dios era omnipresente y omnisciente? Porque dice que si él fuese a lo alto del cielo, ahí está Dios. Si va a lo más profundo, vamos a decir al lado, ahí también está Dios. Si cogiera las alas del alba y volara a lo más profundo de la mar también. O sea que Dios está en todos lados. Está en todos lados. Gracias. Por ahí, Ada, usted iba a compartir algo, Ada. Eso mismo, pero también dice que Dios es creador porque me hizo de las entrañas del vientre de mi madre, me hiciste. Y también dice formidable. Es formidable, o sea, no se puede explicar, ¿verdad? Es grandísimo. Gracias, Ada. Abela, tenía la mano levantada. Y dice que aquí en el 11 dice, si dijeres ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. ¿Y qué característica, qué bello? Eso es
Le voy a decir, y Miriam siempre me dice que yo estoy como August, que todo digo que es mi favorito, pero realmente ese versículo, ese salmo es uno de mis favoritos. El día que yo me muera, usted se asegura que lo lean en mi funeral, ¿ok? 39, 139. ¿Qué de esos versículos, Adela, qué le habla de Dios? Cuando usted leyó eso, ¿qué le enseña de Dios? Me enseña que yo no tengo que tener temor de nada ni de nadie, porque donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo esté, Él está presente. La omnipresencia, ¿verdad? De Dios, la presencia de Dios le da además, como dice en inglés, by default, como efecto secundario también, le da seguridad. Así que Dios es omnipresente y Dios es, como dijo, protección. Es nuestro protector, porque nos da seguridad que a donde quiera que vayamos, su presencia va con nosotros. ¿Alguien más de quien pudo leerlo en el Salmo 139? Diga yo. Dios está desde el inicio de nuestros tiempos, desde el momento de nuestra concepción, y pues conoce nuestro corazón y conoce nuestros pensamientos, dice también. Dentro de todo lo que conoce Dios, ¿verdad? No es nada más que Dios conoce todas las cosas, o sea, así en general, no. Dios conoce, dice ahí, que hasta nuestros, ¿qué? Pensamientos. Así que cuidado, mi gente, que Dios conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Hace ratito estábamos hablando, Uciel y yo, de la importancia, ¿verdad?, de nuestras intenciones, que mientras Dios las conozca y Dios las conoce, eso es lo que importa. Usted y yo no podemos pasar tiempo hablando, ¿verdad?, de las características de Dios, y vamos a hablar un poquito el día de hoy, entonces, de estas características de las cuales hablábamos la semana pasada. Dentro de las características que hablábamos de Dios, decíamos, recordará que Dios es un misterio. Nos recordaba ahí Ada y nos decía Ada que Dios es formidable, de acuerdo al versículo 39, el Salmo 139 dice ahí que Dios es formidable y no lo podemos entender. Y que por lo mismo, como veíamos la semana pasada, quienes tienen por ahí sus notas, puede ir, mire Uciel, creo que hay aquí por ahí una, ay, no hay extra, se la debo. Pero quienes tienen las notas pueden ir siguiendo y veíamos que no es algo malo decir que nuestra fe o que Dios es un misterio, porque realmente es un misterio. No lo podemos definir porque ¿quién conoce a Dios? Nadie. Pero lo que sí podemos hacer, como veíamos la semana pasada, es tratar de usar nuestro lenguaje humano para poder entender y acercarnos y relacionarnos a aquello que es divino. Nunca vamos a tener las palabras exactas y totales para definirlo. Por eso cuando la gente luego nos enamoramos, a veces cuando andamos así de medios ñoños y de cheesy, hasta queremos decirle a la otra persona, ¿verdad? No encontramos completamente acciones o palabras para podernos expresar, y lo vamos a ver más adelante, porque así como el amor, la esencia de Dios mismo es el amor. Son cosas que no podemos expresar completamente, pero las podemos, decía Najara la semana pasada, los sentimos. Nadie me puede venir a decir que no existe Dios porque yo lo he experimentado, lo he sentido. Dentro de ese misterio, entonces, usted y yo, pues intentamos hablar de los atributos, de las características de Dios. Hablamos la semana pasada, nos quedamos nomás en dos, pudimos observar dos. Hablamos que Dios es omnipotente, que todo lo puede. ¿Y se acuerda que hablábamos? Esto es repaso, nada más. Hablábamos que Dios es omnipotente en el sentido divino. Que Dios no va a ser, no porque Dios sea todopoderoso, significa que Dios va a hacerlo todo por usted y por mí. A usted y a mí nos toca nuestra responsabilidad. Y una manera en la que yo entiendo la omnipotencia de Dios, yo digo que es un paradigma, porque como Dios es amor, yo no soy madre, pero aquellos de ustedes pero yo conozco a mis papás y estoy segura que ellos harían esto. Ustedes como padres, quienes son papás, podrán decir que sí es cierto.
Ustedes estarían dispuestos de hacer todo lo que fuera por sus hijos, ¿sí o no? Ponerse en medio de las vías del tren por sus hijos, ¿sí o no? Ustedes no lo piensan. Si lo entendemos así, entonces Dios es todopoderoso, que Él estuviera listo para hacer eso. Pero dentro de todo su poder, Él tiene el poder de reprimirse, de querer hacerlo todo por usted y por mí, para que usted y yo hagamos lo que nos toca. Sabiendo Dios, que usted y yo lo podemos hacer. Hablamos la semana pasada, ¿verdad? Decíamos, pues si Dios es todopoderoso, ¿por qué sigue abriendo gente que es pobre, gente que sufre, gente que... Y sígale con la lista todos los males? Porque entonces eso nos toca a usted y a mí de hacer. Somos la presencia de Dios, ese aliento de vida que Dios nos dio, somos la presencia entonces de Dios en esta tierra. Y eso vimos que Dios era omnipotente y omnipresente la semana pasada. Ese es el resumen, Uciel, de la semana pasada. Pues hoy vamos, y también para ahí, bueno, yo sé que Mimi lo vio por YouTube, pero Mimi también está el día de hoy, que es la primera vez. Vamos a ver hoy qué es Dios omnisciente. Esas palabras están medias domingueras, decimos en México. Omnisciente, todo lo sabe. Uciel, leímos hace rato, lo dejamos de tarea, pero busque Salmo 139, del 1 al 5. Y por ahí, déjeme ver quién más está aquí. Adela, busque usted entonces Salmo 147, 5. Y Ada, usted busca entonces Proverbios 5, 21. Para ver a qué se refiere eso de que Dios todo lo sabe. Del 1 al 5, Uciel. Vamos a escuchar Salmo 139 del 1 al 5. Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me despierto y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya las sabes todas. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Tú me envuelves, dice ahí, por completo. Tú me cubres. Tú comienza diciendo el Salmo 139, tú me has escudriñado. Esta palabra a mí me llama la atención. Tú me has conocido. Es como cuando usted y yo estamos así deshebrando. Señor sabe por completo todo. Todo lo sabe. Pero vamos a ver más adelante por qué, aunque lo sepa todo, usted y yo tenemos que decirle. Y le voy a dar de ventaja de una vez, porque a Dios le gusta vivir en relación. Yo le dije la semana pasada que Dios no juega al Xbox. Bueno, la semana pasada le dije al PlayStation. Hoy vamos a usar a Xbox o Nintendo Switch, lo que sea que a usted le guste. Dios no juega a los videojuegos. Dios nos creó no para controlar muñequitos. Porque si así hubiera sido, pues Él hubiera creado, Él más bien sería un dictador. Hubiera sido un dictador que dice qué es lo que va a hacer la gente. Pero Dios busca la relación entre el ser humano. Dios todo lo sabe. ¿Usted cree que no sabía dónde andaba Adán y Eva cuando en el relato de la creación Dios dice que se paseaba buscándolos y le decía, ¿dónde están? ¿Usted cree que no sabía? Sí. Ya lo sabía, pero Dios busca la relación. Vuelvo y repito, no soy mamá, pero fui hija y sigo siendo hija. Y aunque mi mamá, yo estoy segurísima que muchas veces sabía la respuesta de las cosas que ella me preguntaba, quería ver que yo le dijera. Si ella me preguntaba, ¿y qué pasó? ¿O qué hiciste? ¿O qué se cayó? ¿O ella estaba buscando que yo pudiera? ¿Que yo fuera qué? Que usted le dijera la verdad. Que yo le dijera la verdad, que yo le comunicara, que yo estuviera en relación con ella. Entonces, aunque Dios todo lo sabe, no quiere decir que, pues ya lo sabe, no le voy a decir nada. No, tenemos que vivir
Imagínense qué pasaría en nuestras relaciones de familia si decimos, ay, si yo digo, ay, pues Ronnie ya sabe que lo quiero, ya nunca lo va a tener que decir porque ya sabe que lo quiero. Y nunca le demuestro que lo quiero, nunca le digo con mis palabras ni con mis actos que lo quiero, pues ¿qué va a pasar? La relación se va a romper, se va a debilitar, y lo mismo pasa con Dios. Vamos a ver qué dice de acuerdo a que Dios es todo conocedor, toda ciencia, el Salmo 147, versículo 5. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. O sea, Él dijo, Él lo sabía, Él no dijo, ay, ¿será que va a quedar bien? Dios manda y dice porque sabe que va a suceder las cosas. Dios manda y dice en la creación al momento de, si usted lee el Génesis, usted se va a dar cuenta cómo Dios todo lo sabía y cómo a mí me impresiona el relato de la creación, cómo va separando, y no empezó a separar los cielos de la tierra después que había creado al ser humano, porque pues luego va a estar el ser humano todo ahí en medio de todo, sino empezó desde el inicio mostrándonos que para todo había cierta razón y cierto orden, que Dios lo sabía. Vamos a ver Proverbios 5:21. Dice así: los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Él considera todas sus veredas. Otras versiones dirá, y él conoce todos sus caminos. Él conoce todos sus caminos. El Señor sabe nuestros caminos. Pero es bonito que le digamos. Es bonito que le compartamos. Es bonito que también nos dejemos a nosotros escuchar. Dios conoce todas nuestras veredas y todos nuestros caminos. Pues vamos a escuchar y decir, ay Dios, ¿será que estoy caminando por donde tú quieres que camine? ¿O será que tienes un camino mejor? ¿Alguna pregunta de Dios ser omnisciente antes de pasar al siguiente? ¿Vamos bien? Vamos a seguirle. Otra característica de Dios entonces es que Dios es eterno. Por ahí alguien lo mencionaba que lo observó dentro del Salmo 139. Y vamos a ver dentro de esto que Dios es eterno. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. Y le voy a pedir a... ¿Quién lo tiene por ahí? Ana, ¿usted tiene por ahí la Biblia? Que lea Apocalipsis 1:8. Ya lo tengo. John, léalo pues. Y entonces, Ana, usted lee más adelante Deuteronomio 33:27. Dele, John. Apocalipsis, el versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Clarito como el agua. Medio filosófico quizá para algunos que digan, ¿qué dijo? Pero clarito como el agua. ¿Qué dice el Señor? Yo soy el principio y el fin, el alfa, el omega, el que era, el que es y el que será. Punto. Yo no me acabo. Yo soy Dios. Soy eterno. Dios es eterno. Dios es eterno y nunca se va a acabar, nunca se va a morir. Vamos a ver cómo además de Apocalipsis, Deuteronomio 33:27 reafirma la esencia eterna de Dios. Y Ana, desmútese, acuérdese porque estamos en mute. Quítele mute ahí a su micrófono. Es que no la estamos oyendo. Quítele el mute, el silencio a su micrófono. Ahí está. Espéreme, que lo estoy buscando. Deuteronomio 33:38. 27. 33:27. Así mismo, sí. Ok.
Permítame. Acá está. Ujú. Dice, pero temí la jactancia del enemigo, el envanecimiento de sus adversarios, no sea que digan, nuestro mano prevalece y ha hecho todo esto, y no Jehová. Me hace que entonces yo opuse la... ¿Es 33:27 o 33:38? Se me hace que puse entonces la... Bueno, no tiene 38. No, pero No, sí, a mí me llega hasta el 30 y... No, sí, hasta el Yo tengo otra versión. 46. yo tengo otra versión. A Yo ver, también. dele, John. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Ahí está. Yo creo que ahora cuestión de la versión o que me equivoqué y encontré el texto correcto, pero ahí dice, la idea era cuando Dios estaba hablándole al pueblo de Israel después de todas sus batallas, ¿qué le está diciendo? ¿El qué tipo de Dios? El eterno. El eterno es tu refugio. El eterno es tu refugio, el Dios de siempre, el que siempre ha existido, el que te ha existido en las batallas y ahora que ya las libraste, porque ya estás de camino, de fuera de esas batallas. Dios es eterno. Dios no termina, no tiene principio ni tiene fin, porque Dios es el principio y Dios es el fin. Vamos a ver entonces que además de ser eterno, vemos que Dios, hay algo que dicen, bueno, Dios es eterno. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, por ahí lo vamos a ver. Eso tiene que ver con la característica de Dios de ser inmutable. Cuando usted piense, yo no sé si usted piensa en eso, pero yo cuando pienso en esta característica, lo que pienso en las tortugas ninja, porque en inglés son ninja mutant, son las tortugas, tortugas ninja mutantes. Pues Dios no se muta, Dios no cambia, Dios no se transforma, sigue siendo Dios. Pero vamos a ver ahorita un poquito más de esa inmutabilidad, de cómo Dios sigue siendo Dios, cómo eso actúa, cómo se ve en práctica. Uciel, busque usted Salmos 102, 25 al 27. Salmos 102, 25 al 27. Y Julio, busque usted Números 23, 19. Números 23, 19. Listo, Uciel, bien fuerte, dígalo. En el principio tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todo ello se desgastará como un vestido, y como ropa los cambiarás y los dejarás de lado, pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Toda la tierra, dice ahí, se va a acabar, pero tú no te vas a acabar. La tierra va a cambiar, pero tú no vas a cambiar. Vamos a ver entonces, además de cómo es que Dios no cambia, en Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Dios no es hombre, ¿qué dice ahí? Para que mienta. Dios no es ser humano para que mienta. No se haga ni loco aquí ni la loca, que aquí todos y todas hemos dicho, o a veces seguimos diciendo de esas que luego hasta decimos mentirillas, ¿qué? Blancas, piadosas. Dios dice ahí, no es un ser humano para que mienta, ni hijo, o De hombre pues, para de hombre para que ¿qué? que se Se arrepienta. Él dijo y y él no hará, ¿verdad? Él promete y hace, no habla al aire. Y eso es parte de lo que Dios no cambia. Ahora,
La manera en la cual Dios se relaciona con el ser humano cambia. Hablábamos la semana pasada. Vemos a lo largo de la Biblia y hasta hoy en día que la manera en la cual Dios se relaciona con la creación es distinta. Cambia de acuerdo al tiempo. Eso no quiere decir que Dios es el que cambia. El hecho de que Dios no nos hable hoy en día a través de arbustos ardiendo, como le habló a Moisés, no quiere decir que Dios tenga que seguir hablándonos hoy en día a través de fogatas. O que Dios nos tenga que decir hoy en día a través de, no sé, de batallas y de guerras como las que el pueblo de Israel hacía para llegar a la tierra prometida. Ya no es así. Esa fue la historia, recuerde, por eso comenzamos, se acuerda la semana pasada que había que tener en cuenta 4 cosas para estudiar nuestra fe y entenderla. Y una de ellas era la tradición, el contexto, que tenemos que sí tener la Biblia, la palabra de Dios, pero ponerla dentro de ¿qué? Del contexto. Y asimismo entendemos entonces que Dios sigue siendo Dios, no cambia, pero la manera en la cual se relaciona es la que cambia. Mire, piense en cómo sus papás lo criaron a usted, o su mamá, o su abuela, que lo haya criado, y piense entonces ahora cómo usted está criando a sus hijos. ¿Es igualito? No. No, la manera es la que cambia. ¿Por qué? Porque el contexto y la historia cambia. Y para que usted vea que yo no le estoy echando mentiras, dice ahí en el Salmo 136, se lo voy a leer, voy a leer nada más algunas de los versículos porque ese salmo es largo, pero dice el Salmo 136, comienza diciendo, den gracias a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Dios de los dioses, porque su amor, porque su bondad amorosa es hasta el tiempo indefinido. Y si usted lo sigue leyendo, dependiendo la versión que usted tenga en inglés, en español, usted va a ver que el salmista nos invita a dar gracias a Dios por las 1001 maneras en las cuales Dios actúa en nuestra vida y termina con ese estribillo fijo diciendo porque para siempre es su misericordia. La misericordia y las bondades, el amor de Dios no va a cambiar. Y esa es la esencia de Dios. Por eso Dios no cambia. Por eso Dios no cambia. Cambia la manera en la cual demuestra su misericordia y su bondad para con usted y con nosotros. A eso se refiere que Dios no cambia. Pero hay otros atributos de Dios y ahí los vamos a ver, mire, se los puse juntos para que no digan. Hay otros atributos de Dios, lo hablábamos hace ratito, lo acabamos de decir, su amor, su misericordia, vamos de abajo para arriba, no cambian, siguen siendo los mismos. Quien tenga primero, primera de Juan 4:8, o sepa de memoria, léalo o dígalo. ¿Quién lo tiene? Primera de Juan 4:8. Acuérdense, desmútense porque si no, no nos vamos a oír. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Ahí, así de sencillo. El que no ama no conoce a Dios porque ¿qué? Dios es amor. Una de las características que no se le conocen así con el nombre teológico como atributos de Dios, pero son características que hablan de quién es Dios, es que Dios es amor. Encima de todo lo que usted entienda de Dios, tenemos que entender que Dios, su esencia básica es el amor. Y vemos que Dios también es misericordioso. Quien tenga primero Lamentaciones 3:22 al 23. Y vayan buscando los otros para que quien los tenga primero los lea. Lamentaciones 3:22 al 23. ¿Quién dijo yo?
Ahí vi a Adela, sí, desmútese sin miedo, ándele. No diga que no. Dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Amén. Por la misericordia de Dios, dice ahí, no hemos sido, ¿qué? Consumidos. Porque si Dios no fuera misericordioso, mire que usted y yo metemos no la pata, sino las 4. Pero por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos. Y cada día el Señor, mire, borra, le hace delete y reset. Y dice, ok, vamos a darte otra oportunidad, Berenice. Mañana, ok, a la noche, ok, tiene otra oportunidad para ver si así entiendes. Porque soy misericordioso. Y ya vi que en noviembre 11 nomás no entendiste. Pero hoy es noviembre 12. Vamos a ver. Y Dios es misericordioso. ¿Qué dice por ahí? Paciente, y paciente. Paciente. Hay otro versículo de la Biblia que se me escapa el texto. Dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dios es lento para enojarse y grande en misericordia. Paciente. Vamos a ver que viene ahí otra característica. ¿Quién encontró 2 Corintios 3:17? Que habla de que Dios es liberador. ¿Lo leo? Déjele, ¿sí? Dice, y colocó la columna delante del templo, una a la mano derecha y otra a la mano izquierda. De la mano derecha llamó Joaquín, y a la mano derecha, la izquierda vos. Ah, no, me equivoqué, es Corintios, está leyendo. Oh, yo estoy leyendo y dije, espérense, ya sería la segunda vez que puse el texto equivocado. No, yo me equivoqué. Busqué Crónicas. Yo dije, no se está hablando del arca. ¿Quién lo tiene? 2 Corintios 3:17. Lo busco. Corintios. Yo lo tengo. Vamos a escucharlo. Aquí lo tiene Uciel. Léelo nuevamente, Uciel. Ahora bien, Ok. donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dice ahí, donde está el Espíritu del Señor, que ahí hay libertad. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada vez que usted y yo venimos a este lugar, allá en su casa, yo quiero creer que allá en su casa usted ora, a cuando va en el carro, cuando llega al trabajo, cuando anda donde quiera e invoca el nombre del Señor, tenga cuidado, porque sepa que donde usted y yo invocamos el nombre del Señor va a haber ¿qué? Libertad. Y el Señor va a liberar. Así que si usted y yo invocamos el nombre del Señor cuando estamos allá en el trabajo, yo no sé qué sea lo que Dios tenga que liberar, pero si usted está invocando el nombre del Señor, algo se va a liberar. Sí, él dice en Agara, bien dice la palabra, no, pedid y se os dará. Si estás pidiendo, cuidado, porque Dios te lo va a dar, ahí lo vimos, Dios no es hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Él dice y él hace. Por último, y una de las características que también me fascinan de Dios, y la vemos desde el principio en la Biblia, su creatividad. Vemos que Dios es creativo. My God. Dios es creativo porque yo no sé cómo se le ocurrió crear todo esto. Todos diferentes, todas y todos somos diferentes. ¿Quién tiene Salmo 104:24? ¿Quién lo tiene por ahí? A ver, ahora sí, a ver si es cierto. Ahora sí atiné. Dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus bendiciones. Cuán innumerables son tus obras. Nadie las podemos enumerar. Por más que querramos, usted y yo no vamos a poder enumerar todo lo que Dios ha creado. No vamos a acabar. Porque muchos dirán, ay, no, pero es que esto es la ciencia, o la ciencia creó. ¿Y quién creó la ciencia? Dios. Dios le dio a usted y a mí, unos lo usamos menos que otro, ¿verdad? Pero Dios nos dio a usted y a mí, ¿qué?
el cerebro. Y nos dio un montón de neuronas. Somos creadores también. Somos creadores, por eso, ya que lo digo, Co-creadores de cerebro. Mari, ya que usted está por ahí, Ajá. ¿por qué cree usted entonces que es importante que conozcamos a Dios como creador? Pues porque como es importante tener identidad, de esa forma tenemos identidad también. ¿Ok? Al saber Sí, está bien. ¿Alguien más quiere agregar o decir algo distinto a lo que Mari dijo? Gracias, Mari. ¿Por qué cree que es importante que conozcamos a Dios como un Dios creador y creativo? Para identificarnos con Dios. Diga más. Para entender por qué luego se nos ocurre, de dónde viene lo que se nos ocurre. Para entender de dónde viene lo que se nos ocurre, ¿verdad? Que usted y yo luego salimos con cada ocurrencia, dijera mi abuelita. ¿Por qué más? Gracias, Uciel. ¿Por qué más es importante que usted y yo conozcamos a Dios como creador? ¿Qué dijo Edwin? Oh, dice que le está haciendo señas, pero como usted no ve. Ah, pues ya dígame, pues, ya le hicimos caso. Ok, es que debemos de ver a Dios como nuestro creador porque es la única manera que nosotros podemos entender pues de dónde también nosotros venimos, quién nos creó. Porque dice la palabra que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Pero al ver todo lo que dice la Biblia con respecto pues a sus atributos, pues vemos cuál grande y cuál poderoso es Dios. Podemos entenderlo de esa manera. Todos dijeron gracias, Edwin. Todos le dieron al clavo, de algún lado o de otro lado. De distinto ángulo le dieron al clavo de por qué es importante que entendamos y que tengamos constantemente presente eso. Luego a veces tenemos muchas imágenes y muchas características de Dios que leemos, ya sea en su palabra, en alguna forma en la cual interpretamos las escrituras, lo que hemos escuchado de la pastora, de otros pastores, de los pastores con los que crecimos, y nos aferramos solo a esas ideas de Dios. Pero es importante que además de lo que usted le haga sentido de cómo usted ha experimentado a Dios, acuérdese que una de las 4 cosas de cómo entender nuestra fe era la Biblia, la tradición y la experiencia personal, además de la razón. Así que es importante que además de todas esas cosas que usted y yo entendemos y hemos sentido y vivido de quién es Dios, nunca se nos olvide que una de las cosas más importantes, porque lo vemos desde el principio, es que Dios es creador. Que Dios crea nueva vida en medio del caos. Que Dios crea orden en medio del desorden. Que Dios crea nuevas oportunidades. Si usted y yo leemos la Biblia y si un día usted por ahí en algún momento Ada nos invitó, creo que fue, no me acuerdo si fue este año o el año pasado, a leer la Biblia en un año y dijo, quien quiera unirse conmigo, pues yo lo voy a hacer. Y si usted decide leer la Biblia en un año, en 2 años, cuando usted, el tiempo que usted decida leerlo, y se pone así una lupa, se va a dar cuenta que desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la historia que vemos y leemos una y otra vez en la Biblia es creación, caída, redención y nueva creación. Repeat. Creación, caída, redención y nueva creación. Eso lo vemos una y otra vez. Por eso es importante que usted y yo tengamos presente que Dios es creador. Que Dios crea nuevas oportunidades en medio del caos que ya sea usted y yo vivimos en medio o creamos de nuestra propia vida. Dios tiene esa capacidad formidable, como lo dice el Salmo
139, formidable, inimaginable, de crear y crear y crear. Y esa nueva creación nos enseña que la historia no termina cuando nosotros creemos que termina. La historia no termina porque se cayó el ser humano, porque caímos, porque pecamos, porque nos alejamos del diseño original de Dios. No termina nuestra historia ahí, porque Dios es un Dios creador. Creador de nuevas oportunidades, creador de nuevos caminos, creador de una nueva creación. Si usted comienza a leer la Biblia, comienza con creación, ¿verdad? Y si usted va y termina leyendo el libro del Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis termina diciendo, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Comienza la palabra de Dios con la creación y termina con la creación, porque es una cosa constante. Dios lo hace todos los días, a cada instante. Y por eso es importante que entendamos. Y una de las maneras en las cuales Dios crea nuevas oportunidades es a través de Cristo. Y ahí es a donde vamos a irnos ahora. Vamos a poner entonces la lupa bajo Jesús, teniendo en cuenta esas 4 características de cómo entender nuestra fe, teniendo en cuenta esas 4 características de cómo, o elementos, no características, sino teniendo en cuenta la palabra de Dios, nuestra propia experiencia personal, la razón, la manera en la que entendemos las cosas y además la tradición. Y teniendo esas cosas en cuenta, yo le pregunto, y ahorita los vamos a ver, ¿de qué nombres usted conoce a Jesús? Y aquí vamos a empezar, y entonces Uziel, usted invita a alguien, y entonces ese alguien invita para que no empecemos a amontonarnos. Dígame un nombre, Uziel. Hijo de David. ¿A quién invita que diga la que sigue? A Nahara. Nahara. Ok, ya dijimos, hijo de David. What name do you know Jesus by? Jesús. Ok, ya. Jesús. Nahara, ¿a quién invitas de los que están por allá en Zoom? ¿Cuál de las 2 Mimis? Hay 2. Ok, Noemí Mendoza. What name do you know Jesus by? Ya dijimos aquí, hijo de David, Jesús. Por allá, Mimi. Hijo de Dios. ¿Cuál? El Hijo de Dios. Hijo de Dios, muy bien. ¿A quién invitas tú? A que diga uno más. Miriam. Ok, Mimi mayor. No, hombre, se nos van a hacer que se nos valga la clase. ¿Dónde está? Ya se desconectó Mimi. Ya se desconectó Miriam, ¿sabe dónde está? John. El Mesías. El Mesías. Dele, Pastora, haga. Emanuel, Dios con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Mari. El Redentor. Jesús Redentor, de una vez que está ahí, Edwin. El Cordero de Dios. Cordero de Dios. Julio, Adela. Cristo. Cristo, Adela. Se fue. Se fue, Adela. El Nazareno. Nazareno. Sí. Rey de rey. Rey de reyes. El Mesías. Mesías, Alma. El Salvador. Salvador. Si usted no y yo nos damos cuenta, podemos seguir. El verbo de Dios. ¿El qué? ¿Verbo de Dios? El verbo de Dios. El verbo de Dios. Mire, hay un montón de nombres y de los que ustedes dijeron, por aquí hay algunos, por los cuales conocemos a Jesús. A Jesús a través del cual Dios crea nuevas oportunidades para el ser humano. A través del cual usted y yo conocemos a Jesús a través de estos y muchos otros nombres.
Salvador, Cristo. Ay, mire, puse 2 veces Salvador, pues será que es importante. Salvador, Cristo, único mediador, ¿verdad? Dice la palabra, entre Dios y los hombres, Cordero de Dios, Maestro, el Verbo, el Mesías, Hijo del Hombre, Hijo de David, Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor, la luz del mundo, el camino, la verdad, la vida, Rey de los judíos, y sígale. Conocemos a Jesús de muchísimas maneras. ¿Por qué? Porque cada una de las personas que habla de Jesús en la palabra de Dios habla de su experiencia y de cómo ellos vivieron a Jesús. De cómo ellos vivieron a Jesús. De cómo ellos los experimentaron. Por eso es importante que usted y yo nos preguntemos esa misma palabra, esa misma pregunta, ¿verdad? Que Jesús le hace a los discípulos. ¿Quién dice? ¿Quién dice que soy? Vamos a leer, quien tenga Mateo 16, 13 al 16. ¿Quién lo tiene por ahí? Si lo encuentran antes que yo, pues lo leen. Si no, yo lo leo. Mateo 16, 13 al 16. Les gané. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, cuando hubo llegado a las partes de Cesarea de Filipo, Jesús se puso a preguntarle a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, bueno, algunos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros más que Jeremías o uno de los profetas. Y él les dijo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy? En contestación, Simón Pedro le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, tú eres, otras traducciones dicen, el Mesías. Dentro del cristianismo, Jesús es conocido como el Mesías. Como el Mesías, y además de los nombres, vamos a ver de dónde viene que le conozcamos a Jesús como el Mesías. Hay 2 de los nombres propios, por así decirlo, a Jesús, que le conocemos a Jesús. Najara lo dijo, Jesús. Su nombre propio, su nombre civil era Jesús, o alguien lo dijo ahí, creo que fue Ada, Emanuel. Esos 2 nombres, Jesús y Emanuel, aluden a Jesús también en el Nuevo. Ahora en el Nuevo Testamento estos nombres tienen el significado salvífico, significado y relación de esa nueva creación que Dios hace una vez más en la tierra a través de Jesús. Jesús, yo le había dicho cuando hicimos un estudio bíblico hace ya un tiempo atrás del libro de Josué, Jesús es nada más y nada menos que la traducción griega del hebreo Josué, Joshua. Joshua es, o Joshua, que lo conocen hasta en inglés, ¿verdad? Joshua era el nombre en hebreo, como decir Berenice en español, Bernice en inglés, Jesús, Yeshua, Joshua en hebreo, Yeshua en griego, Jesús en español. Es el mismo. ¿Y sabe usted que el nombre de Jesús o de Josué significa, por ahí lo dijo creo que Ada, Jehová es mi salvación? Cuando Jesús es conocido en la tierra, Jesús era un nombre conocido como en México decir Juan. Por lo mismo del significado, mucha gente le ponía a sus hijos Joshua, porque querían reconocer que Dios era su salvación. Por eso, cuando el ángel le da la instrucción a sus padres de cómo llamarlo, como su middle name, por así decirlo, su segundo nombre, el ángel le dice que lo llamen ¿qué? Emmanuel. Que lo llamen Emmanuel, porque él no va a ser cualquier Yeshua más. Él no va a ser nada más una aclamación
de que Dios sea, Jehová, sea nuestra salvación. Él va a ser la representación. Antes no existía ese nombre de Emmanuel. Antes no existía ese nombre de Emmanuel. No existía. Hasta ese momento en el cual el ángel le dice a los padres, le llamarás Emmanuel, que significa, como lo dijo Ada, Dios con nosotros. Ay, no le he cambiado, gracias que. Dios con nosotros. Porque Jehová va a ser la salvación de este mundo, no solamente como una aclamación o como una petición, sino porque Dios, a través de este hombre, se va a hacer presente en la tierra. Dios va a hacer la salvación, una nueva creación a través de este, que es la promesa. Si usted lo quiere apuntar ahí en sus notas, de Isaías 7:14, de cómo Dios va a estar con el pueblo de Dios mismo presente y nunca ausente. Lo veíamos en que esa es una de las características de Dios, su presencia en todo momento y su eternidad. Por eso hay algo bien bonito que a mí me gusta, una frase que a mí me encanta. Ese teólogo, no me acuerdo de dónde es, Karl Barth, creo que es alemán, que dice que Jesús era la humanidad para Dios, representando la humanidad para Dios, y Dios para la humanidad. Jesús fungía tenía esas dos funciones. ¿Por qué? Porque era Yeshua, era Juan de las Cuerdas, pero no era cualquier Juan de las Cuerdas. Tenía un nombre que significaba algo importante, que todo mundo quería, por eso era un nombre tan común, pero además era Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando la gente escucha y se entera de la magnitud de quién es entonces ese al cual Jesús le está preguntando, y ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Y que Pedro contesta, el Cristo, el Mesías. Volvemos y repetimos, tengamos importante en cuenta que la palabra Mesías ocurre lo mismo que como la palabra Yeshua o Joshua. La palabra Mesías significa lo mismo que Cristo. La palabra Mesías hacía referencia a un rey político. Es el equivalente en griego. Recuerde que en el Nuevo Testamento hablan griego. En el Antiguo Testamento hablan hebreo. De hecho, en el Nuevo Testamento hablan lo que usted y yo hablamos, Spanglish, algo que era arameo, que era una combinación, alguito de griego y alguito de arameo, y era medio conocido. Pero la mayoría, y era muy similar. Pero entonces son simplemente traducciones. Cristo y Mesías es la misma palabra. Joshua, Yeshua, Berenice, Bernice, Pablo, Saulo, eran la misma, simplemente traducciones. La cuestión es que cuando Pedro confiesa con Jesús y le dice, ¿tú eres qué? El Mesías, tú eres el Cristo. La palabra anteriormente hacía referencia a un rey político. Los reyes del pueblo de Israel se le conocían como los Mesías. ¿Por qué? Porque eran los que se suponía, recuerde usted, dentro de la historia bíblica, que Dios escogía en aquel entonces a los reyes. Y como eran personas que estaban escogidas por Dios, ellos eran los que iban a salvar a este pueblo de atentados de guerra y los iban a mantener a salvo. La gente, después de todos los exilios, primero de todas las guerras, luego de todos los exilios, la gente después de 400 años que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento,
La gente estaba esperando a un Mesías. A alguien que viniera a poner nuevo orden. Que viniera a hacer algo como en Génesis 1. En medio de este caos, en medio de este desorden, en medio de esta perdición, podamos tener algo que nos salve, algo mejor, algo que traiga y haga una nueva creación. Pero cuando viene Cristo, el Mesías deja de significar ese rey ungido y se vuelve la figura salvadora que Dios le promete a David en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Y no lo vamos a leer porque es grande ese libro, ese capítulo. Pero para hacerle el cuento largo, corto, en ese capítulo, después de varias guerras, David, todavía no existía el templo. Y David le dice a Dios, en un momento de relación, de oración, David le dice a Dios, oh my God, bueno, en lenguaje de hoy, ¿verdad? Haga de cuenta que Dios le dice, oh my God, ay Dios mío, has sido tan grande y tan bueno y tan generoso, nos has ayudado a pasar todas las batallas, y que sabes que a manera de gratitud te voy a hacer una casa, bayit, la palabra hebrea bayit. Y entonces Dios voltea con David y dice, tú no me vas a hacer ningún bayit, no me vas a hacer ninguna casa. Yo de ti voy a hacer una casa, un legado, un linaje. Y de ese linaje saldrá el Mesías. Y de ahí, del mismo linaje de David, es que nace ¿quién? Cristo, el Mesías. Y entonces Cristo se vuelve ese Mesías. Vamos a ver qué dice, no vamos a leer, vamos a leerlo rápido. Juan 1:41. Y yo tengo aquí Mateo, así que yo leo Mateo 16:16, que ya lo leímos. En contestación, le estoy leyendo Mateo 16:16. En contestación, Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dice Juan 1:41? Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Hemos encontrado a quién, al Mesías, y ahí mismo traducen y dicen, es decir, el Cristo. La gente estaba esperándolo, pero ellos estaban esperando otro tipo de Mesías, otro tipo de Salvador, alguien político que viniera, alguien militar, alguien que viniera y con la espada desenvainada, como luego decimos, a poner orden y a deshacer el sistema. Jesús lo hizo, pero sin necesidad de tener un cargo político. Él llegó a la cruz porque vino a desafiar el sistema. Ese sistema que no servía, ese sistema injusto y opresor, y por eso acabó en la cruz. Porque el evangelio que Jesús predicaba era la encarnación de la esencia de quién es Dios. Y veíamos hace rato que Dios es un Dios liberador, creador, lleno de amor, lleno de misericordia. Y el sistema que estaba dirigiendo al pueblo de Dios no era un sistema liberador para nada. ¿Qué dice Juan 1? Ya lo leímos. Juan 1:41, que hemos conocido al Cristo, al Mesías. ¿Y por qué el Mesías? ¿Por qué el Mesías? Pero Jesús les dijo en Mateo 27:50 y 51, hasta la primera parte. Jesús, después de clamar nuevamente a gran voz, entregó su espíritu, y en ese momento estaba Jesús en la cruz, y en ese momento, ¿qué dice ahí? El velo se rasgó de dos, de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, sí, no, de arriba hacia abajo. El velo que dividía que la gente tuviera acceso a Dios, porque la religión, la religiosidad estaba impidiendo que la gente tuviera una relación. ¿Se acuerda que Dios es relacional? Tuviera una relación libre
amorosa, misericordiosa con Dios, al momento en el cual Jesús estaba en la cruz, dice la palabra de Dios que el velo que dividía toda división quedó fuera. Porque la obra liberadora de Dios a través de Cristo es dejar caer cualquier división que nos separa de tener una relación con Dios en la cual usted y yo nos volvamos representaciones de Dios mismo en esta tierra. Quiere decir que no es nada más trabajo de Cristo ser una persona misericordiosa, ser una persona que genera y segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades. Eso no significa que va a ser el puerquito, ¿verdad? Que van a estar lastimando, no, pero que vivamos de acuerdo a la misma esencia de Dios. Ese es el Mesías, no un Mesías político, no un Mesías militar, pero el Mesías que viene a eliminar toda separación, división y sectarianismo de quién es mejor que otro. Como yo he hablado mucho, yo entonces le pregunto, ¿qué importancia tiene para usted que Jesús sea el Mesías, esa representación completamente humana y completamente divina? ¿Por qué es importante para nosotros, para nosotras, quienes se van a bautizar y están contemplando bautizarse? Vamos a verlo más adelante. Cuando nos bautizamos, lo que estamos haciendo es la declaración de nuestra fe, de qué es lo que creemos. Y si entonces como cristianos decimos que seguimos a Cristo y Cristo es el Mesías, ¿qué tiene de importancia eso? Y no es pregunta retórica, es para que lo compartan. ¿Qué tiene de importancia para usted saber que Jesús es el Mesías? Vino a componer el sistema que estaba roto. Vino a componer el sistema que estaba roto. Gracias, Julio. Uciel. Como dijo ahí, está diciendo que el velo se cerró. A través de Cristo podemos encontrar la relación directa con Dios. Ese es el propósito de el haber acercado a Dios. Volver a crear, ¿verdad? Esa oportunidad nueva de acercarnos. ¿Quién más? Que no puedo verles si están levantándole la mano. Recuerda, desmútese y hable. Porque es como Dios nos creó y Dios es nuestro Padre y entonces nosotros tenemos que seguir su palabra y estamos firmando como un papel. Es como un paso importante porque tú estás diciendo que yo quiero conocer más a Dios, quiero acercarme más a Él, quiero saber más de Él y eso. Gracias, Alexandra. De nada. ¿Qué más? Pastora, como hemos visto todas estas definiciones primero de Dios y después de Jesucristo, como usted dijo, Jesucristo es la manifestación humana para Dios y la manifestación de Dios para nosotros. Manifestación humana nos deja a nosotros saber que así como Jesucristo pudo estar en este mundo y vencer cada una de las tentaciones en este mundo y pudo vivir una vida santa, Él nos demostró a nosotros que por medio de la presencia de Dios, que fue Él como presencia de Dios en nuestra vida, Él puede hacernos a nosotros también vencer esas tentaciones y darnos la oportunidad, una nueva oportunidad en medio de este caos que está en este mundo, de una nueva vida, que es la vida de salvación. Amén, sí. Y creer, tomando en cuenta lo que dijo Ada y entendiendo que dijimos que vamos a terminar los estudios bíblicos este mes a las 8:15 porque es mucho contenido. Quedan 10 minutos. Y entendiendo lo que dijo Ada y haciéndolo el seguimiento, cuando usted y yo confesamos o creemos que Jesús es el Cristo, el Mesías, la idea que se tenía anteriormente y aún después, cuando la gente lo entiende, era que Jesús era un salvador. Estaban esperando un salvador político, alguien que los salvara del sistema político. Y Jesús viene y les dice, no se trata nada más de las cuestiones políticas. ¿Por qué? Cuando yo fui a hacer
viaje a la frontera hace poco, nos reunimos con una señora que yo admiro, una monja, la hermana Norma Pimentel. Ella tiene un ministerio a través del Ministerio Católico de Cáritas en McAllen, y tiene un centro de refugio para personas que han podido cruzar la frontera y van a seguir. Y entonces ahí les prestan que se puedan bañar, que puedan dormir, que puedan sanar los pies, todo lo que tengan, ¿verdad? Para no hacerle el cuento más largo, cuando nos reunimos con ella, yo le pregunté, hermana Norma, si usted tuviera una varita mágica y pudiera tener la capacidad de cambiar todo lo que está sucediendo en este mundo, que está afectando en el sentido que yo le preguntaba, su trabajo con el rescate y apoyo a los inmigrantes. ¿Qué cree usted que usted haría que pudiera solucionar toda esta situación con esa varita mágica? Su respuesta me sigue impactando todos los días y yo intento vivir de alguna manera con esa respuesta y esa pregunta. Su respuesta fue, si yo tuviera esa varita mágica, yo creo que la solución estaría en tocar con esa varita, que es Dios, el corazón de todas las personas y cambiarlos. Porque cuando la gente cambia su corazón, ya no tiene espacio para el odio, para la maldad, para el sentirnos mejor unos que otros, y ya no habría crisis migratoria, ya no habría crisis de racismo, ya no habría crisis de xenofobia, ya no habría crisis de sexismo. Y sígale, la solución está en tocar el corazón. Y eso es lo que Cristo viene a hacer. A salvarnos de creer que no necesitamos preocuparnos ni ocuparnos de nuestro corazón, sino de solamente las cosas políticas y de cambiar los sistemas, que es cierto, pero eso se va a cambiar como reflejo de lo que ocurre aquí adentro. Y eso lo dice la misma palabra de Dios cuando vemos la obra de Jesús como la obra salvífica, la obra como Él, como Mesías, la obra y su significado de Él como el Cristo, como el Mesías. Y algunos de nosotros no lo sabemos quizá de memoria, pero ahí dice la palabra de Dios, nos quedamos a veces solo en el versículo 16. Pero la obra de Cristo es 16 y 17, dice ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para que el mundo sea salvo, para que encuentre una nueva creación. Y ese caos en el cual estamos viviendo adentro, que se genera entonces afuera, porque todo lo que vivimos en esta sociedad, todos los caos que se viven, es porque la gente tenemos un montón de caos internos que no estamos solucionando, que no estamos atendiendo. Tenemos un montón de necesidades emocionales y espirituales que no estamos atendiendo y eso entonces se refleja. El mundo está lleno de niños berrinchudos. No, hombre, desde antes y seguirán después. No fue nada más, Donald Trump fue nomás el síntoma de todo lo que hay adentro. Y un síntoma grande. Pero para no meternos en política ahorita y poderle seguir con el contenido que tenemos, la vida eterna que Dios nos ofrece a través de Cristo, nos la ofrece por su acción salvífica, por esa salvación. Ese es su rol como Mesías. Y entonces, cuando decimos que Dios nos salva a través de Jesús, ¿qué queremos afirmar que Jesús es nuestro Salvador? ¿De qué nos salva? Yo le voy a decir, muchas veces pensamos que esto es de lo único que nos salva. Del infierno, del pecado, de la condenación, cuando decimos que te tienes que salvar. Y sí, pero no es completa la respuesta.
Cuando decimos que Jesús es nuestro Salvador, Jesús nos salva, fíjese bien, de vivir una vida centrada en nuestra humanidad pecaminosa y no en el diseño de Dios. Usted y yo hemos vivido y quizá estamos tratando de no vivir y seguir viviendo de una manera egoísta, centrada en que yo creo mejor que los caminos de Dios. Yo sé mejor, no, Dios ni existe. ¿Quién lo ha visto? Y lo que Dios, no, ahí nomás te van a hacer coco wash. Nomás te van a lavar el cerebro ahí en esa iglesia, tanta iglesia y tanto Dios. No, eso no existe. Dios nos salva a través de Cristo de seguir viviendo una vida centrada en nosotros. Así que la obra salvadora es salvarnos de, pero también nos salva con un propósito. Nos salva para vivir una vida plena y abundante. Nos salva para vivir una vida plena y abundante. Cuando usted y yo no vivimos una vida plena y abundante como la que Dios nos ofrece a través de Cristo, cuando Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, cuando usted y yo no vivimos en la manera en la cual Cristo nos ofrece y cuando no vivimos y cuando seguimos viviendo de una manera centrada en nosotros mismos, es ahí entonces sí, cuando vamos a terminar, ahí mismo. Eso es lo que nos lleva ahí mismo. El seguir viviendo de una vida centrada en nuestro propio individualismo, nuestro propio egocentrismo y que no vivamos en la manera en la cual Dios nos ha creado. Ahí es, sí, donde usted y yo vamos a acabar de esa manera, en una vida, en un infierno, viviendo en pecado y en condenación. La cosa está en que si solamente predicamos que Dios nos salva de un lugar al cual llamamos infierno, pecado y que está por allá, pues ahí no llegamos por casualidad. Por eso es que tenemos que tener en cuenta y no nada más decir que Dios nos salva del infierno. No, pues ¿quién lo mandó ahí? Dios no lo mandó ahí. Por eso es importante entender que cuando decimos que Dios es nuestro Salvador, no nos salva nada más del infierno. Sí, pero eso es la consecuencia. Llegamos ahí porque estábamos siendo centrados en nosotros mismos y no viviendo para vivir abundante, una vida de abundancia y plenitud. Por eso es que llegamos ahí. Así que Dios no nos salva de nuestra destinación, de nuestro destino. Nos salva de lo que hacemos que hace que nos llegue a ese destino. ¿Cómo vamos de tiempo? ¡Ay, ya son 8:15! Bueno, dijimos que Jesús nos salva de y para. Vamos a tratar de ver si lo terminamos ahí. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón viene solamente para robar, para matar y para destruir. Y era lo que decíamos hace rato. Jesús dice, yo he venido para que tengan, ¿qué? Vida, y la tengan en abundancia. Cuando usted y yo no vivimos una vida en abundancia, a veces creemos nada más que un día vamos a llegar, ¿verdad? Hasta la muerte, vamos a llegar al infierno y que el infierno solamente va a ocurrir cuando nos muramos. Pero ¿qué pasaría si más bien también, perdón, es que se me olvida como tengo dos aquí, ¿qué pasaría si también pareciera que a veces estamos viviendo en una vida infernal, en una vida que es completamente separada de los propósitos de Dios? Cuando usted y yo, más que vivir, sobrevivimos. Y no estoy hablando de economía, porque luego mucha gente, hace rato estábamos hablando, Uciel y yo, mucha gente luego anda con la cuestión de la prosperidad y que del dinero. No, esta vida en abundancia que Dios está hablando, no se trata del billete, se trata de una vida plena, una vida en la cual usted se despierte y tenga ese gozo de vivir.
tenga esas ganas de hacer algo, de disfrutar a su familia, aunque no nos guste el trabajo, pero digamos, bueno, no me gusta, pero voy a ir y voy a trabajar porque después voy a disfrutar a mi hija, a mi hijo, a mi esposo, a mi amigo, al parque, a lo que usted quiera. Eso es vivir una vida de abundancia. Pero vivir una vida que apenas más bien parece que sobrevivimos, de eso también Jesús nos vino a salvar. Y a decir, no, deja de vivir como muertos vivientes, como zombies. Yo te vengo a dar una vida y que tengas una vida abundante, una vida plena. Esa es la salvación de la cual Dios a través de Cristo viene a darnos. Tenemos un montón, a ver si la semana que entra acabamos. Pero hasta aquí, habiendo bien rápido, recuerde que la semana pasada yo le dije, no vamos a solucionar todos los problemas bíblicos ni teológicos, ni vamos a hacer un tratado ni una tesis teológica de todas nuestras creencias. Estos estudios bíblicos son para que usted y yo empecemos con esa lombriz que yo le decía, con esa curiosidad de seguir explorando nuestra fe. Hasta hoy vimos qué es lo que creemos en Dios y en Dios a través de Jesús como cristianos. A usted el día de hoy, algo que quiera compartir, alguna duda, alguna pregunta, trauma, no tenemos tiempo, pero una duda, una pregunta, un comentario que quiera hacer del estudio bíblico, de lo que vimos el día de hoy. Pues para mí fue revelador que me dijera qué significaba cuando dice que el velo fue partido en dos. Yo ya había escuchado, pero jamás había pensado que era la división que había, porque antes no podía, la parte divina tenía que estar separada del pueblo, porque no podía. En ese momento que él hizo eso es cuando se pudo. Es como la representación física de lo que dijo con la samaritana, que no importa dónde vayas, va a llegar el momento donde puedes orar en cualquier lugar que algo así. Sí, que no va a haber lugar en el cual el Hijo de Dios no haya sido conocido. Y esa es lo interesante también es que la manera se cortó, el velo se cortó de arriba hacia abajo. En primera, para que no anden diciendo que alguien fue y le metió las tijeras de abajo hacia arriba y lo rasgó. Puede ser, pero en segunda, representando que la obra la hizo ¿quién? El de arriba, Dios. Gracias, Uziel. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, alguna pregunta que tenga del estudio? Los que están considerando o ya lo consideraron bautizarse, espero que el estudio bíblico no los eche para atrás y al contrario digan, ay no, si esto es lo que quiero hacer, porque la semana que entra, estos estudios bíblicos que estamos haciendo es para que no es exactamente, no quiero que se vaya con esta idea, que al bautizarse usted va a decir exactamente lo que yo dije, es lo que usted cree concisamente, pero que usted cree que esto es importante en su vida, en su fe, y que usted entonces tiene la responsabilidad como persona de seguirle fleshing it out, de seguirlo encarnando, de seguirle dando su experiencia personal de cómo usted ha vivido a Dios en su vida a través de Cristo y en esta acción salvífica que Dios ha mandado. No veo si hay alguien más, parece que no hay manos levantadas. ¿Algún comentario, duda? John, ¿iba a decir algo? Pues mi opinión ¿Sí? es que pues Jesús todos los días nos está cambiando. Jesús todos los días está entrando en nuestros corazones y Jesús todos los días nos está guiando por el camino de Él. Como vamos todos los domingos, algunos lo veo así, es mi humilde opinión. Algunos van solamente como por cumplir, porque la familia los vea, pero hay otras personas que realmente quieren cambiar, quieren que Jesús entre en sus vidas, en sus familias, en sus corazones. De pronto nos tocó, me incluyo porque estoy en ese camino, estoy con mucha fe
diciéndolo. Y como decíamos desde un comienzo, pues no lo vemos, pero lo sentimos. ¿Y dónde lo sentimos? Pues en nuestros corazones. Y si está en nuestro corazón es porque nos está cambiando. Entonces, pues es mi humilde opinión. Por eso, pues vamos encaminados hacia ese punto. Amén. Gracias, Johnny. Es un camino, ¿verdad? Es un camino constante. Y con esto termino, que no lo tenía en mi estudio bíblico y entonces a lo mejor después lo agrego. Dijo John, estamos invitando a que Dios sea parte de nuestra vida, que Jesús sea quien sea parte de nuestra vida y dirija nuestra vida. Yo algo que creo fielmente es que a Dios no lo tenemos que hacer prioridad en nuestra vida. A Dios lo tenemos que hacer el centro de nuestra vida. Porque cuando lo hacemos prioridad a través de Cristo, como lo decía John, cumplimos y le ponemos un check a la lista. Y decimos, ya cumplí con Dios, ahora me paso a lo que sigue. Pero cuando usted y yo, en lugar de hacer Dios prioridad, lo ponemos en el centro, a donde quiera y con quien quiera y como quiera que usted vaya, ahí va Dios. Dios va a su trabajo, Dios va a su familia, Dios va a la iglesia con usted, Dios va a la tienda, Dios va. Y entonces Dios no es un check, una marca que usted tiene que decir, ya cumplí. Porque usted cumple con Dios a donde quiera que usted va. Se convierte en nuestro nombre y apellido. Ahí mismo, por eso Dios nos llama. A ver, vamos a, no, ya no tengo tiempo, pero la siguiente semana vamos a hablar entonces de eso que es el bautismo, es a usted y yo ponernos el apellido y decir que somos de la familia de Cristo. Y que a veces pues la batallamos, pero vamos a ver la semana que entra a entonces terminar en cuestión del bautismo y empezar. Yo no creo que vayamos a terminar, pero vamos a ver cómo lo podemos hacer para también tener la clase para aquellos que quienes se bautizan y lo están considerando, pues se vuelven automáticamente, si así lo desean, miembros de la iglesia, miembros oficiales, lo cual pues significa que pueden tomar parte de las decisiones que tomamos cada año. Y quienes a lo mejor ya han sido bautizados y quieren formar parte oficial de la iglesia como miembros, pues vamos a tener un tiempito de ver parte de cómo funciona la iglesia. Yo sé que usted es bien ocupado y tiene muchas cosas por hacer, pero por ahí dentro de los materiales que yo les pude dar y quienes no lo tengan, pues me dejan saber y el domingo les hago una copia. Hay un material ahí dentro de sus copias más adelante que dice cómo funciona la iglesia. Yo le voy a invitar a que lo lea para que podamos aprovechar un poquito más el tiempo el próximo jueves y tengamos más tiempo de seguir la conversación. En ese mismo material que está grapado, más adelantito, no me acuerdo qué página es, qué número, pero dice cómo funciona la iglesia. Así que léalo para que entonces vengamos con más tiempo para discutir. Pues le robé ya tiempo del suyo. Vamos a despedirnos. Gracias que nos regaló un poquito de su tiempo. Y pues vamos a despedirnos y ponernos en manos de Dios. Señor, te damos gracias. Porque es por tu gracia, por tu amor y tu misericordia. Esos que nunca cambian y que siempre nos recuerdas que tú eres eterno. Es por ello que estamos aquí. Te damos gracias, Señor, porque podemos seguir aprendiendo cada día más y más de ti. Te pedimos en esta hora que continúes tú obrando, que lo que hemos escuchado, compartido el día de hoy, se quede en nuestros corazones y nos acompañe en nuestros pensamientos constantemente para que sigamos creciendo. Pedimos, Señor, bendición y descanso también para nuestros cuerpos esta noche y que tú, mi Dios, seas glorificado en todo lo que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. El Señor le bendiga a todos los que están por allá en Zoom y a los que están aquí también. Pues que Dios me los bendiga. Nos vemos el domingo. Bendición. Amén.